Hola, muy buenos días a todos. Me alegro mucho de veros. Damos la bienvenida a aquellos que también nos siguen, que sabemos que hay personas que nos están siguiendo por las redes y también ahora en directo online. Así que un saludo, pensamos en vosotros, nos acordamos también de vosotros y quisiéramos que este puede ser un mensaje también positivo y de edificación por nuestras vidas. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te agradecemos que estemos aquí, que cantemos lo que hemos cantado, de tener la esperanza, la confianza en aquellas cosas, Señor, que tú nos has dado y que tú eres para nosotros. Ahora, Señor, abre nuestro corazón para poder entender también el mundo en el que vivimos y también la manera en que tenemos que conducirnos en él. Gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos y gracias, Señor, por tu palabra, que realmente es fantástica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de la presión que los cristianos sufren por el hecho de creer diferente en relación a la religión o a la fe, ¿no? O sea, podemos ver en el libro de los Hechos, en todo el Antiguo Testamento, que la Iglesia fue perseguida desde el principio. Pero ya podemos decir que el Señor Jesús, pues recibió el desprecio, la persecución de aquellos que eran el poder religioso institucional de su tiempo. Y cómo no, pues luego los seguidores de Jesús también iban a sufrir la incomprensión y la persecución de la gente de su tiempo. Pues además de eso, que también lo notamos, lo podemos notar en todos los contextos, en la familia, en la universidad, en el vecindario, etcétera, que como creemos diferente, pues la gente puede mostrar cierto rechazo hacia nosotros. Además, otra de las cosas que tenemos que enfrentar es con la manera en que vive la gente que nos rodea. Esa es otra presión sobre los cristianos. La sociedad quiere que pensemos como ellos piensan, pero también que vivamos como ellos viven, ¿no? Y que tengamos las mismas opiniones en relación a cuestiones que tienen que ver con la moralidad, pues que ellos tienen. ¿De acuerdo? Y esa es otra realidad que tenemos que vivir. Vivimos en un tiempo y en un mundo que es, podríamos decir, completamente diferente al que nosotros quisiéramos pertenecer, ¿no? O sea, hay cosas, sobre todo cuando tiene una edad, ya dice, madre mía, es que yo ya no, parece que no soy ya de aquí, yo de este tiempo. Yo es que las cosas van progresando tan rápidamente, las cosas son como son, que yo ya no me identifico en nada con esta sociedad y con este mundo. Así que una de las presiones, y esa es una de las presiones mayores que tenemos que enfrentar, es los valores que tiene la sociedad en cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Por ejemplo, estamos viendo la presión que hay en nuestros medios acerca de la ideología de género. O sea que eso es algo que está en los medios, que está en todos sitios, acerca de la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre ese feminismo extremo, que por supuesto que estamos a favor de la igualdad de la mujer, pero ya llega un punto en que ya al hombre se le arrincona, ¿no? Se le desprecia, etcétera, ¿no? Y casi el hombre se avergüenza de ser hombre, ¿no? Vemos esa presión por todos sitios. Vemos nuevas concepciones de la familia, de entender la familia. Vemos también nuevas expresiones de sexualidad. Prácticamente hoy día, luego lo veremos, hay que coger el diccionario para entender ciertas conductas sexuales que dice, madre, ¿esto qué es? ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está ahí. Está ahí, potenciado por Internet, por los medios, por las series, está ahí, ¿no? Presionando sobre cada uno de nosotros. Y la verdad es que los cristianos son personas que venían de ahí. Somos personas que veníamos de una conducta determinada, teníamos una moral determinada y ahora asumimos otra conducta por el hecho de ser cristianos y otra moral, ¿de acuerdo? Y esta conducta y esta moral es la conducta y la moral que acepta la mayoría de la gente. O sea, la moda del momento es esta que estaba mencionando antes, ¿no? Y la presión sobre nosotros es que, oye, ¿cómo es que tú no estás a favor de esto? ¿Cómo es que tú no ves bien esto, ¿no? ¿Me entendéis? Y casi, bueno, como uno se pronuncie, pues corre el riesgo
de ser denunciado en relación a ciertos temas. Entonces, esto es una realidad, ¿no? Lo estamos viviendo, esa presión que está sobre nosotros en relación con la moral y con las modas del momento. Mirad, cuando Timoteo va a Tesalónica, enviado por el apóstol Pablo, él percibe también, entre otras cosas que ya estamos viendo, la presión social que hay sobre la Iglesia para que adoptaran las costumbres y los valores sociales, sexuales, familiares que la sociedad tenía, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una presión también que se daba en el siglo I. La gente opinaba de esta determinada manera acerca de la familia, acerca de la sexualidad, etcétera, etcétera, de estos temas de la moral, ¿de acuerdo? Y entonces la presión estaba también sobre los cristianos. Por eso el apóstol Pablo tiene que escribir este texto que vamos a leer ahora. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12, con la intención de hablar sobre esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros y cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. De esto ya hemos hablado, dice Pablo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que no hace caso de esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello todavía más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bien, la semana que viene vamos a hablar ya de la venida del Señor. Estamos en manual de supervivencia para el fin del mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que va a estar pasando a medida que nos acercamos a los últimos tiempos? Bien, pues una de las cosas que ya por lo que hemos leído, por lo que estaba diciendo en la introducción, es que la inmoralidad se va a multiplicar. ¿De acuerdo? Eso ocurría ya en la sociedad de aquel tiempo, pero también va a ocurrir al final de los tiempos. Y aquí vamos a ver tres cosas que también son indicios de esa proximidad hacia la llegada, la venida del Señor. Pablo había terminado el capítulo 3 diciendo que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La idea aquí, dice Pablo, que cuando el Señor os venga, os encuentre haciendo lo correcto. Dice que seamos irreprensibles en santidad. O sea, la palabra santidad ya, por el contexto católico, ya está desvirtuada. Pensamos que santidad es una persona que está en un convento, ¿no?, que está todo el día rezando y que, ¿me entendéis?, que tiene una vida muy... Pero la santidad es vivir como Dios quiere que vivamos. Vivir una vida que agrade a Dios, no conforme al resto de la gente, no vivir como el resto de la gente vive, que eso es lo que dice Pablo que hacen los gentiles. Por lo tanto, él dice que cuando llegue el Señor, que tengamos una vida irreprensible, cuando el Señor regrese, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que debería ser, vivir de esa manera. ¿Qué es la santidad? La santidad es apartarse de conductas que no son correctas, apartarse de la inmoralidad. Es vivir, como decía antes, como deberíamos vivir los cristianos. Una conducta que dice ahí, también en el texto, que agrade a Dios. Y dice Pablo que esto os conviene. Es muy interesante esto. La gente puede pensar, bueno, la conducta es una opción personal. La conducta tiene consecuencias. ¿Entendéis? Yo vivo como quiera en mi vida. Por lo tanto, puedo hacer con mi vida, con mi cuerpo, lo que quiera. Bien. Dice Pablo que hay una conducta que es conveniente y hay otra conducta que no lo es. La conducta siempre tiene consecuencias sobre la persona que la vive, ¿de acuerdo? Así que dice aquí que
es mejor y provechoso mantener una conducta que agrade a Dios, porque así, lo vamos a ver después, no vas a sufrir las consecuencias. Pues lo que Dios desea para ti es tu santificación. Es que tengas una conducta que agrade a Dios. Y ahora va a poner 3 ejemplos de 3 situaciones de la vida, 3 áreas de la vida, de una conducta que agrada a Dios. La primera tiene que ver con el sexo y con el matrimonio, capítulo 4, versículo 1 al 7. La segunda tiene que ver con nuestra relación en la iglesia, con los hermanos, que abundéis en amor más y más. Es muy importante también eso, cómo nos conducimos no solamente fuera, sino también en la iglesia. Y la tercera área de la vida que debemos mantener, esa conducta que agrade a Dios, tiene que ver con el trabajo y con la manera en que nos ganamos la vida. Aquí son 3 áreas importantes, ¿no? El área de la sexualidad, el área de la familia, del matrimonio, el área de la iglesia y en este caso el área social, de cómo nos ganamos la vida, ¿de acuerdo? Entonces Pablo habla al final de eso. Y todos esos 3 áreas tienen que ver con esa conducta que agrade a Dios, que agrada a Dios, a diferencia de aquella conducta que no le agrada y que no es conveniente que tengamos, ¿de acuerdo? Así que la primera cuestión, antes de entrar en esas 3 áreas de la vida, va a poner una base. Y lo primero que va a decir es que la base de la conducta es la voluntad de Dios. Así, al final uno tiene que decir, vamos a ver, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Voy a obedecer a Dios? ¿Voy a seguir su voluntad? ¿Voy a tener una conducta, a vivir una conducta en estas áreas que le agrade a Él o no? ¿Entendéis? Así que él parte, no es tanto un consejo de un cristiano, de un teólogo, ¿no? ¿Me entendéis? No es tanto, es la voluntad de Dios, la base de lo que viene después, ¿de acuerdo? Por lo tanto, él pone ese punto de partida. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros en ese tiempo que estuvieron con ellos, 3 semanas, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, lo cual quiere decir que Pablo también, aparte de evangelizar, estaba también proponiendo un modelo de vida, una manera de conducirse, de vivir, que es una manera que agrada a Dios a diferencia de la que no agrada. Así abundéis en esa conducta más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que la base para asumir esta moral cristiana, esta conducta que agrada a Dios y que es conveniente, en primer lugar es la enseñanza de los apóstoles. Os rogamos y os exhortamos. O sea, lo aprendieron del apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Y del equipo pastoral y no solamente de palabras, sino de hechos. Ellos eran ejemplo de esa manera de vivir que agrada a Dios. En segundo lugar, es una ordenanza de Cristo. Estas instrucciones no eran nuestras, no es nuestra opinión, nuestra manera de entender las cosas. Esto viene del Señor, ¿de acuerdo? Dice, os dimos estas instrucciones por el Señor Jesús. Y ahora esto también es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mira, continuamente nos preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y la mayoría de las veces estamos pensando en, no sé, en encontrar una persona, en encontrar un trabajo, ¿me entendéis? En qué es lo que voy a hacer con mi vida. Pero la voluntad de Dios, aquí no hay duda. O sea, ahí podríamos decir una voluntad general y hay una voluntad específica. Luego Dios va a llevar a cada uno por su voluntad concreta, ¿me entendéis? Pero sí que hay una voluntad que es para todo. Aquí no hay duda, o sea, aquí no hay que cuestionarse, Señor, ¿cuál será tu voluntad para mi vida? Que lo quiero saber. Pues ya te lo dice el Señor en su palabra. Es que vivas como tienes que vivir. Es tu santificación, que no quiero que lo veáis como ese santo, ¿me entendéis? Sino es que vivas como tienes que vivir, con una conducta que agrade a Dios. Así que antes de pensar qué es lo que vas a hacer en tu vida, enfócate en que lo primero que Dios quiere de tu vida es que vivas de tal manera que le agrade, porque esa es su voluntad, ¿de acuerdo? Que no tienes que pedir al Señor, Señor, dame una respuesta, ya está, ahí. Ahora, la otra sí, Señor, ¿con quién me caso? Ahí tienes que orar, ¿de acuerdo? Señor, ¿qué voy a estudiar? Esa es la voluntad específica. Pues
ahí tienes que orar, ¿me entendéis? Y tantas cosas más. Pero una voluntad general para todos es esa, que es nuestra santificación, que vivamos como Dios quiere que vivamos. Así que este es el punto de partida del apóstol Pablo cuando dice lo que va a decir después, ¿no? Es una conducta que parte de Dios, que agrada a Dios y que te conviene, a diferencia de una conducta que no parte de Dios, por lo tanto, no va a agradar a Dios y por lo tanto no te es conveniente mantener. Así que, ¿cuál sería esa conducta? Vamos a ver tres cosas. Una vez que se establece esa base, tiene que ver, como decía al principio, con tres áreas de la vida. Y la primera tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo entendemos esto? La conducta que agrada a Dios tiene que ver con la sexualidad. Una sexualidad vivida de tal manera que honre y que agrade a Dios. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bien, ¿y eso en la práctica qué quiere decir? O sea, ¿no? ¿Cómo debería vivir? ¿A qué te refieres? Pues lo primero que dice que os apartéis de fornicación. Mira, que nos da incluso, ¿me entendéis? Lo que tenemos que hacer, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo está hablando de la conducta sexual y de la pureza sexual que agrada a Dios, a diferencia de los que no conocen a Dios, como los otros gentiles. Y lo está diciendo a cristianos que viven en una iglesia. Y a cristianos que viven en una sociedad que no es cristiana. El otro día en la reunión de hombres estábamos hablando de a veces estas cosas deberíamos tocarlas en las iglesias y yo digo, el domingo va a tocar. No, claro, porque esto es la ventaja que tiene cuando predicas de manera positiva, ¿no? O sea, que tienes que predicar lo que hay. Entonces, ahora toca esto, y ahí está la Biblia, y hablamos de esto. En la iglesia se debe hablar de esto, como estamos hablando en este momento. Mira, la cultura en la que vivían los tesalonicenses era muy influenciada por la manera de pensar de los griegos y de los romanos, y era tremendamente inmoral y sexual. O sea, había una obsesión por todos estos temas, como hoy o no. Mira, hay una frase famosa de los griegos que decían: tenemos prostitutas para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo, esposas para criar a nuestros hijos y para el cuidado fiel de nuestra casa. Así que en la cultura en la que viven ellos, mientras el hombre mantuviera a su mujer y a su familia, le estaba permitido vivir como quisiera, tener relaciones sexuales con quien quisiera. Era aceptado y era practicado. ¿De acuerdo? En Roma y en Grecia, bueno, lo hemos visto en las películas y tal, pero había todo tipo de exceso. De hecho, pensaban que la mejor relación sexual que un hombre podía tener es con un niño pequeño y con una niña. O sea, eso era lo mejor. Bueno, y eso es lo que estamos viendo hoy. Cada vez lo estamos viendo. Ya no son mayores de edad. Cuanto más pequeños los niños, mejor. Pues esa era la idea en la que ellos tenían de la sexualidad, que la mejor relación se daba entre un hombre mayor y un niño o una niña, cuanto más joven, mejor. Había en esa cultura adulterio, fornicación, prostitución, divorcio. Tenían relaciones y vivían juntos sin estar casados. Había homosexualidad, travestismo, todo tipo de excesos, de distorsiones de la sexualidad, que también, como decía antes, estamos viviendo hoy. De hecho, había hasta templos en los que se ofrecían prostitutas. En Corinto, que estaba muy cerca, si vemos el mapa de Tesalónica, estaba cerca, había un templo donde había 1000 prostitutas ofreciendo sus servicios, porque de esa manera estaban agradando a sus dioses. Entonces había prostitutas, prostitutos en los templos de adoración de los dioses que ellos tenían. ¿De acuerdo? Hay un autor cristiano que dice, Eusebio, hablando de la prostitución que se daba en los templos, dice que en el templo de Venus existían prostitutas y prostitutos, hasta que Constantino, que sabéis que fue un emperador romano que se convirtió, se vio obligado a cerrar esos lugares por la presión, y esto es muy interesante, por la presión creciente de la población cristiana. Es como al contrario, o sea, ¿me entendéis? Yo he puesto siempre un ejemplo en Inglaterra, los avivamientos de Inglaterra, cuando se daba una conversión masiva de la gente, se cerraban los prostíbulos, los bares, los teatros,
Porque ya, ¿entendéis? La gente se hacía cristiana y ya no participaba de la moral y de la conducta. Entonces, aquí es muy interesante que Constantino se veía presionado por la iglesia cristiana, que tenía otros valores, y finalmente él terminó cerrando estos templos dedicados a sus dioses por medio también de la prostitución. Así que era una cultura en la que viven los cristianos en ese primer siglo, y también lo estamos viendo, ¿no?, en nuestro tiempo. Mira, estaba investigando sobre esto. Hay una encuesta. Esta es de los Estados Unidos, porque aquí en España nos cuesta más. Pero bueno, ahora voy a dar algunos datos de España, pero esto es de Estados Unidos. Y lo que pasa en Estados Unidos finalmente nos viene aquí, nos va llegando a nosotros. Una encuesta sobre lo que es moral y lo que es inmoral. Lo que está bien y lo que está mal, ¿de acuerdo? Entonces, el 72% dice que es moralmente aceptable pues que un chico y una chica tengan relaciones sin estar casados. 72%. El 64% apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo estamos viendo tanto allí como aquí. 64% en Estados Unidos. En España es el 76%. El 76% en España. El 43% apoya el sexo entre adolescentes. El 39% apoya la pornografía, el 23% apoya la poligamia, el 52% está a favor del aborto y solo el 9% apoya las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Así que, fijaros, es una minoría. Solo el 9% apoya las relaciones dentro del marco del matrimonio. Así que la situación en Tesalónica era como la nuestra, y lo que Pablo le está diciendo a ellos, porque lo podemos decir, bueno, es que esto es de mucho tiempo antes, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ah, y tanto que tiene que ver, ¿de acuerdo? Y tanto que tiene que ver. Lo que él dice a ellos, nos lo dice también a nosotros hoy, que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación, que empieza, si lo habéis notado, por 3 qué. En primer lugar, que os apartéis de fornicación. En segundo lugar, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y en tercer lugar, que ninguno agravie a su hermano. ¿De acuerdo? Así que está claro. En primer lugar, que os apartéis de fornicación. En la Escritura, cualquier relación sexual que se da fuera del matrimonio ya es fornicación. No es solamente una conducta concreta, si cualquier relación sexual fuera, Dios ha establecido el sexo para dentro del marco del matrimonio. Sin embargo, el adulterio, la prostitución, OnlyFans, ¿sabéis lo que es eso? Es una aplicación de pago por suscripción, que es prostitución. La persona paga un dinero cada mes para ver una chica desnuda, todo eso en la Biblia es fornicación. Prostitución virtual, infidelidad sexual, relaciones abiertas, que cada vez está más de moda. Tú tienes tu mujer, pero convenís, cada uno tiene una relación con quien quiera y nadie se va a enfadar, ¿de acuerdo? Bisexualidad, pansexualidad, como decía, tienes que coger el diccionario para decir, bueno, ¿esto qué es? Bien, la pansexualidad es que tú sientes atracción hacia cualquier cosa, hombre o mujer o cosa, incluso animal puede ser. Así que todo esto es una transgresión del orden que Dios ha establecido. Esto es lo que hace el diablo. Dios establece algo bueno en su contexto, en su marco, y el diablo lo revierte, ¿de acuerdo?, para nuestro mal. Os conviene, ¿os acordáis? Os conviene para nuestro mal. Así que nunca hemos tenido tan cerca todas estas cosas, ¿no? Internet, el porno, todo tipo de páginas, es que tú entras a Facebook y te salen cosas ya de mujeres desnudándose por todos sitios. ¿Y qué es lo que dice Pablo que tenemos que hacer? Apartarnos de eso. Es una manera de entender la sexualidad, ¿de acuerdo? Y tú puedes acercarte a eso. Cada vez que tú enciendes el ordenador o miras una página y navegas dentro de esa página, te estás acercando a eso. Y el apóstol Pablo dice que lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, apartarse de eso, que os apartéis de eso.
¿De acuerdo? Que os apartéis de eso. Y es una manera en la que honramos a Dios. Esto se da en el ámbito de la privacidad y por lo tanto muchas veces aquella persona que entra en ciertas páginas, que hace ciertas cosas, bueno, como lo haces tú, la intimidad de tu ordenador, nadie te lo sabe, pero que sepas que hay conductas que agradan a Dios y que desagradan a Dios. ¿De acuerdo? ¿Entiendes? Puede que la otra persona no lo sepa, pero Dios lo sabe. Y lo que tienes que hacer en relación con eso, que te está presionando, que sigas, que te acerques a eso, que consumas eso, que no es conveniente desde el punto de vista, lo vamos a ver luego, pero, ¿me entendéis? Y hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Que te apartes de eso, que te apartes de eso. En segundo lugar, ¿el segundo qué? Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Por lo tanto, nada de lo que decían los griegos, de que tenemos prostitutas para el placer, concubinas para las necesidades diarias del cuerpo y esposas para criar a nuestros hijos y hacer la comida y cuidar de la casa, eso no puede darse. Por eso en la Biblia se habla mucho de marido de una sola mujer. O sea, que no puedes tener una mujer aquí y otra allí. O sea, ¿entiendes? Que no puedes estar con tu mujer y con otra al mismo tiempo. O sea, que cada uno sepa tener a su esposa. O sea, que la cultura puede ser esa. Que la cultura, todo el mundo está liado con todo el mundo, pero que eso no debe ser como tú te conduces. Que cada uno tenga su esposa y la tenga de una manera determinada. Así que no puedes tener una concubina, una amante y luego tu mujer. Que cada uno sepa tener su propia esposa. ¿Vale? Eso es la primera interpretación que podemos hacer de este texto. Pero la segunda, lo que estaba pasando también es que todas esas prácticas, desviaciones sexuales que corrompían al hombre, denigraban a la mujer, de alguna manera eran también llevadas dentro del propio matrimonio. O sea, ¿me entendéis? O sea, la gente vivía, iba al templo, podía hacer con la prostituta aquello que él quisiera, ¿me entendéis? Y tal, y luego llegaba a su casa y obligaba a su mujer a hacer aquello que le había hecho la prostituta. Y entonces esa conducta se traía dentro del propio matrimonio. Por eso dice que cada uno sepa tener a su esposa de una manera honesta, de una manera honrada, en santidad y honor. ¿De acuerdo? Así que eso estaba introduciéndose también, se introducía en el propio matrimonio. Deseos desordenados, tríos, relaciones abiertas, sadismo, dominación, humillación, violencia sexual dentro del matrimonio. No, esto no puede ser. Eso no puede ser fuera, pero tampoco dentro. Así que tener tu propia esposa en santidad y honor significa eso, pero también no significa ausencia de sexo. Así lo pueden interpretar algunos, ¿no? Bueno, pues, santidad y honor, no me toque, no quiero tener relaciones sexuales porque eso es sucio, eso no significa eso. No significa eso. Significa relaciones con tu esposa, pero de una manera que no denigre a tu esposa, que no humille a tu esposa, que le obligas a hacer a tu esposa aquello que ella no quiere hacer. Conductas que se dan fuera, con las prostitutas o con las concubinas, pero que eso dentro de tu matrimonio no. Por lo tanto, esto creo que es importante, ¿no? Hay una práctica sexual que es incorrecta fuera del matrimonio y todo aquello que no tenga, que no encauce la relación sexual dentro del marco del matrimonio, como he dicho antes, para la Biblia, es fornicación, pero tampoco todo vale dentro del matrimonio. ¿Entendéis? Bueno, pues con mi mujer yo puedo tratarla, no. Tampoco todo vale, nada vale fuera, pero tampoco todo vale dentro del matrimonio. Dice en el siguiente que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Hay algunos comentaristas que dicen, bueno, ahora pasa Pablo a otro tema. Ahora está hablando de los negocios, que cuando tú haces un trato, un acuerdo con alguien, que no lo defraudes, que no lo engañes. No, se está refiriendo a lo mismo. Porque está hablando aquí de conductas inmundas, ¿de acuerdo? Entonces, se está refiriendo a lo mismo que está hablando aquí, sigue el tema, pero ahora está hablando de las consecuencias del adulterio y del pecado sexual, aquello de que no es provechoso, no os conviene. Y entonces lo que está diciendo aquí, que nadie agravie a su hermano. Así que cuando la persona es sexualmente inmoral, siempre hace daño. O a sí mismo o a los demás. El caso del adulterio, ¿no? Cuando se comete adulterio, siempre hay alguien que sufre las consecuencias, ¿o no? Que nadie defraude a su hermano. O sea, con una conducta de engaño, de adulterio, estás engañando a tu esposa, defraudando a tu esposa o a tus hijos, y causamos daño. Así que la parte que comete adulterio agravia, engaña, defrauda y hace daño a su pareja y a sus hijos. ¿Vale? Entonces, por esa razón, sigue hablando de lo mismo, pero ahora está hablando de que por qué no es conveniente asumir esas conductas inmorales, porque tienen consecuencias. Porque al hacerlo siempre estás defraudando a alguien, ¿o no? ¿No es así? Siempre estás defraudando a alguien. El hombre o la mujer que está en la oficina y sabe que ese compañero o esa compañera está casado y se mete en el matrimonio y lo rompe, eso está de moda, o sea, parece que es como una competición, ¿no? Da igual. Antes se decía, bueno, está casado o está casada, no debo meterme ahí. Ahora no, ahora es como un reto. Sabes que esa persona está casado, que está casada, pero tú te metes en medio, ¿de acuerdo?, para intentar robarle la pareja a la otra persona. Cuando tú estás haciendo eso, estás engañando a alguien y defraudando a alguien. Estás defraudando a la pareja de esa persona. Que nadie engañe a otra persona. Así que está defraudando, está rompiendo ese matrimonio y está engañando a esa persona. Leon Morris, que es un comentarista de este texto, dice, el adulterio, además de un engaño, es una evidente violación del derecho de la otra persona. Pero la promiscuidad antes del matrimonio también representa el robo al otro de la virginidad que debía entregar a su esposo o a su esposa en el día de la boda. ¿Entendéis? También está decepcionando, defraudando, engañando a alguien. Lo cual quiere decir que cuando sacamos esto fuera del ámbito del matrimonio, siempre hay alguien defraudado, alguien que sufre las consecuencias. Cuando vamos a Levítico 18, no tenemos tiempo, veo aquí que es un capítulo que habla acerca, en este caso, de la desnudez. Y dice ahí que nadie debe descubrir la desnudez a alguien que no sea su propio marido. O sea, la desnudez de tu esposa es para ti, la desnudez de tu esposo es para ti. Vale, tú entras a estas páginas, bueno, no hay que entrar a páginas de estas, cualquier página, verás hombres echándole una foto a su mujer desnudándose para colgarla en internet para ganar seguidores. Son los mismos matrimonios los que hacen eso, ¿no? Pues eso tiene consecuencias. Eso es una violación del principio de que incluso la propia desnudez tú no eres un escaparate que tienes que enseñar tu cuerpo a todo el mundo. Tu cuerpo es para tu marido, o es para ¿me entendéis? O es para tu mujer. Pero ahí se está regulando el hecho de la desnudez, de no descubrir la desnudez a alguien que no sea tu marido. Bien, pues ¿sabéis? La gente que se hace rica con la desnudez de su esposa, con la desnudez de su esposo, ¿no? Con seguidores y tal. Esto que he dicho antes, esta red social que el otro día empecé a investigar un poco, OnlyFans, esto es desnudez de la persona y gente pagando mensualmente una cantidad para cada vez querer más y más y más y más y más. Entonces, ¿me entendéis? Siempre hay alguien que es defraudado, en este caso la propia persona o la otra persona. Así que, ¿cuáles son las razones
por las que Pablo habla de esto. Dice, porque el Señor es vengador. Oye, ¿qué quiere decir esto? Mira, esta conducta es grave y Dios no la pasa por alto. Tarde o temprano vas a sufrir las consecuencias, ¿no? Hace tiempo había una película, Atracción Fatal, que fue una película muy famosa que hablaba de esto, ¿no? De unas relaciones de adulterio y tal, y luego fue un calvario, fue un sufrimiento tremendo por parte de la persona, ¿no? Y al final se pagan las consecuencias, al final se sufre. El Señor es vengador de esto, como ya os he dicho y os he testificado. Así que este tipo de conducta al final paga las consecuencias. Y Pablo ya lo había dicho, dice, os conviene conduciros de esta manera, no como los gentiles que no conocen a Dios. Os conviene, es conveniente. Porque Dios no nos ha llamado a una conducta sexual desordenada, no nos ha llamado a este tipo de inmundicia, sino a santificación. Y el que no hace caso de esto, dice que no desecha a hombre, sino que está desechando a Dios. O sea, cualquier persona puede decir, esto es un sermón de moralina de un pastor hacia la gente. No, a mí no me da sermones. No, cuando tú rechazas esto, el modelo de Dios para el sexo, ¿me entendéis? Estás rechazando a Dios mismo. El plan de Dios para el matrimonio, para la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Estás rechazando a Dios mismo. No solamente a eso, sino que también estás desechando al Espíritu Santo que vive en nosotros. El que desecha, no solamente desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, también nos convence de ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver también con la sexualidad, con la moralidad, con la inmoralidad, ¿de acuerdo? Así que el Espíritu Santo está en nosotros, no solamente para para asegurar nuestra salvación, sino para hacer de nuestro templo, de nuestro cuerpo, un templo. Esto habla 1 Corintios. No os entregaré mi cuerpo a una ramera porque no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. O sea, Dios mora en ti, por lo tanto, tienes que conducirte en base a esa verdad, ¿de acuerdo? Porque eres templo del Espíritu Santo. En primer lugar. En segundo lugar, también está ahí para convencernos de que eso no está bien. ¿A que sí? Si tú entras a una página de esta y tal, el Espíritu Santo te dirá, deberías ir para atrás, no para adelante. No está bien, pero tú decides si sigues o no. ¿Entendéis? Pero esa es otra función que tiene. Convencernos de lo que está bien, de la conducta que agrada a Dios y de aquella que no le agrada. Así que está para dar testimonio. Pero también desecha, dice, no solamente a Dios, sino al Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que en esta guerra, en esta lucha que se puede dar en una persona acerca de estos temas, ¿no? Hay personas que son adictas a esto, a la pornografía. Y dices, es que yo no puedo, es que esto realmente es así, es que esto es que te coge y no te quieres soltar. Bien, lo que dice Pablo aquí es que tienes el Espíritu Santo y que tienes el poder que necesitas para controlar eso, para vencer eso. Cuando tú no haces caso a Dios, no le haces caso a Él, ni tampoco estás haciéndole caso al Espíritu de Dios que mora en ti, que te convence de que ese camino no está bien, pero que te asegura que puedes vencerlo con su ayuda, ¿no? Así que esto es muy interesante, porque podemos contar con la ayuda de Dios para vencer ciertas dependencias, en este caso, como hemos visto. Muy bien, en tercer lugar, la conducta que agrada a Dios, habiendo dejado ya este tema, ahora pasa a hablar de la Iglesia.
Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. También lo hacéis así todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Por qué Pablo está insistiendo de la importancia de abundar en el amor? Porque Pablo sabe, ya lo ha dicho en otros lugares, la Biblia lo dice, que a medida que nos acercamos a la venida del Señor, el amor de muchos se va a enfriar. Tengo ganas de ir a la iglesia, ¿entendéis? Este tipo de cosas. Por eso, que abundéis, o sea, lo estáis haciendo. Esta es una área importante también de la conducta que agrada a Dios. Tú estarás agradando a Dios cuando tú estás en comunión con los hermanos y amas a los hermanos, creces en amor los unos con los otros, pero también para vencer el peligro de la frialdad del corazón de los cristianos, que a medida que se acerca el fin, el amor se va a ir enfriando. Por lo tanto, no vamos a abundar aquí porque ya lo sabemos que es importante. Pero sí quiero mencionar una cita de un escritor del siglo I, que no era creyente, pero que observaba cómo esto era una realidad en la comunidad cristiana. Dice, es increíble ver el fervor con que la gente de esa religión, se refiere a los cristianos, se ayudan unos a otros en sus necesidades. No retienen nada para sí mismos. Su primer legislador, Jesucristo, les ha hecho creer que todos ellos son hermanos. No puedo entender esto. Claro, el Señor Jesús les ha engañado y les ha hecho creer que son hermanos y así se quieren. ¿Me entendéis? Quiero decir, fijaros qué evidente tenía que ser esto, este amor que se tenían los cristianos primitivos, que hasta la gente no cristiana, un escritor no cristiano, observa, que claro, eso ha sido porque el Señor Jesús les ha engañado y les ha hecho creer que son hermanos. El amor de muchos se enfriará a medida que nos acercamos al fin del tiempo, por eso es importante y agradas a Dios cuando estás en comunión con los hermanos en la iglesia y creciendo en ello más y más. Y en cuarto lugar, la conducta que agrada a Dios tiene que ver con vivir una vida ordenada y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bien, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la convicción de que el Señor venía pronto, ¿para qué voy a ir a trabajar? Total, ¿para qué? Y para nada, como dice el otro, es tontería. Me quedo en mi casa, el Señor viene mañana, que voy a ir a fichar y tal, ¿no? Entonces, Pablo tiene que hablar de esto porque había un sector de la iglesia, no es uno, hay varios, que ante esa convicción de que el Señor iba a venir, pues dejaba de trabajar. Entonces, en 2 Tesalonicenses tiene que decir, no, que hay que seguir trabajando cuando el Señor venga. Así que, cuando uno no trabaja, ¿qué es lo que hace? Que vive desordenadamente. Por eso muchas veces dice uno, oye, ahí, mira, tú lo que necesitas es un trabajo. Te levantarás a la hora, te acostarás a tu hora, tendrás responsabilidades, sabrás lo que vale un peine, sabrás lo que cuesta las cosas, ¿me entendéis? Entonces, cuando no hay trabajo, se tiende a lo que estamos diciendo aquí, a una vida desordenada. A una vida desordenada. El trabajo pone orden en la vida, ¿o no? ¿A que sí? El trabajo pone orden en la vida. Y entonces, no solamente ello, como el Señor viene, dejo de trabajar y por otra parte espero que la iglesia me apoye a mí en mis necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso generaba una serie de problemas en las personas y también en la comunidad. Y otra cosa también, que había personas que ante la inminencia de la venida del Señor estaban promoviendo ciertas doctrinas que en lugar de que la gente tuviera confianza y esperanza, estaban intranquilos. Por eso Pablo dice que procuréis tener tranquilidad. Y ahora en Internet hay profetas de los últimos tiempos que lo que te hacen es que te meten miedo, ¿o no? Y dice Pablo que el Señor viene, pero lo que genera esa convicción debe ser tranquilidad. Que nadie te meta miedo, que nadie te... ¿Me entendéis? Entonces había también ese tipo de conducta y gente que es así, gente que les gusta mucho hablar de estos temas, que siempre están redundando en estos temas, generando miedo, y trastornando un poco la tranquilidad y la fe de la gente sencilla. Por eso dice Pablo, lo primero, que tengáis tranquilidad. El Señor viene pronto. Así, ¿de acuerdo? Esto es verdad, esto es posible, pero ten paciencia y vívelo con calma.
tómate la vida y la conducta con tranquilidad, que no significa pasividad. Muy bien, Pablo me dice que esté tranquilo, pues redunda, no voy a trabajar, ¿no? No, después de decir eso, para que nadie diga, pues tranquilidad es que, pues fíjate cuánta intranquilidad hay en el trabajo, ¿no? Elimino algunas de los problemas. No. Y la solución, después, ese es el problema, la intranquilidad que genera estas cosas, pero la solución es que cada uno se ocupe en sus asuntos y en sus negocios. Esto es muy importante también en la vida, ¿no? O sea, ocúpate de tus asuntos. Cuando una persona no trabaja, se mete en la vida de los demás. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Se iban al bar allí de Tesalónica, ¿de acuerdo? y ponían a todo el vecindario de vuelta y media. Y lo que Pablo te dice, mira, no te metas en la vida de la gente, ocúpate de tus asuntos. El Señor viene, trabaja con tus manos, ¿de acuerdo? Y muchas veces los que hacen menos son los que más critican a los que lo hacen. Ocupaos en vuestros asuntos, trabajad con vuestras manos, ¿de acuerdo? Que esto es lo que Dios quiere que hagáis. Esta es la conducta que agrada al Señor. Y también habla de trabajar con las manos de la manera que Él les ha mandado. Así que Pablo había enseñado a ganarse el sustento, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos a ganarse el sustento con su esfuerzo, con su trabajo. Porque entonces cuando hacemos eso, dice Pablo, que no tenemos necesidad, absoluta necesidad de nada, no dependemos de los demás. Somos, por lo tanto, independientes y vivimos una vida que es una vida ordenada, que sería una vida que agrade al Señor. Así que tres áreas para la conducta. El área de la sexualidad, a diferencia de cómo la entiende, cómo la vive la sociedad, la gente que nos rodea. El área de la iglesia, seguir creciendo a la medida que el Señor viene en amor los unos para con los otros. Y el área del trabajo y de la vida personal, ¿no? Ordena tu vida. Hay algunas vidas que son completamente desordenadas. Vivir una vida ordenada es vivir una vida que agrada al Señor. ¿De acuerdo? Entonces no te faltará de nada, no dependerás de nadie ni de nadie, serás libre en este sentido también. Bueno, pues son cosas de ayer, pero también de hoy, ¿o no? Son cosas que están en el corazón de la gente ayer, hoy y mañana, y los cristianos tenemos esta información tan práctica, tan útil para cómo debemos comportarnos, cuál es la conducta que tenemos que seguir a medida que el Señor se acerca. Y esto será, dice Pablo, de buen testimonio para todos. Será de buen testimonio para los de fuera. ¿Cómo puede percibir la gente de fuera el testimonio de un cristiano que no trabaja, que vive de pedir que los demás les ayuden? Esto no es buen testimonio. Además, dependes de otro. ¿De acuerdo? Y trabaja, honra a Dios con tu trabajo, con tu esfuerzo, suple para las necesidades de tu familia. Ten una vida ordenada en este sentido. Porque el Señor viene y quiere encontrarte irreprensible en santidad. En el área del matrimonio, de la sexualidad, de la iglesia y también de la sociedad a través de una vida ordenada y de una vida esforzada en el trabajo. Amén. Señor, te damos gracias porque cuando abrimos tu palabra, esto podría salir en el periódico de hoy, aquí en este mundo, en esta sociedad, Señor, y sin embargo tú ya nos has dado información y pauta, Señor, para vivir una conducta que no solo te agrada, sino también que nos conviene. Porque también, Señor, podemos ver las consecuencias de vivir una vida desordenada. Te damos gracias y gracias por la presencia y la obra de tu Espíritu en medio de nosotros, Señor, que nos ayuda a superar cualquier situación en la que podamos estar. En el nombre de Jesús, amén.